Bien, en esta ocasión vamos a realizar la práctica número 7 del laboratorio de máquinas síncronas y de corriente directa. Esta práctica se denomina el generador en derivación de corriente directa con excitación independiente. Y los objetivos de esta práctica son estudiar las propiedades del generador de corriente directa en derivación con excitación independiente en condiciones de vacío y en plena carga o a plena carga. Vamos a obtener la curva de saturación del generador y también vamos a obtener la curva de voltaje de armadura en función de la corriente de armadura del generador. En el desarrollo nos dicen que alambremos el primer circuito. Nosotros necesitamos una máquina síncrona para impulsar a nuestra máquina de corriente directa, que va a ser ahora en este caso nuestro generador. Nos dice aquí que en el primer esquema, en el primer diagrama, en el experimento 1 que dice características de vacío, el punto 1 nos dice que requerimos una velocidad constante, es decir, por eso necesitamos esta máquina síncrona para impulsar mecánicamente a nuestro generador. ¿Sí? Ahora esta máquina de corriente directa que antes usamos como motor, ahora lo vamos a usar como generador. Y nos piden entonces alambrar el primer esquema, el primer circuito, que es el esquema de conexión de la máquina síncrona, en donde nos dice que salimos de la fuente de 208 volts trifásica, debe entrar por un amperímetro cada una de las fases y salen las fases a los devanados del motor conectados en estrella, terminal 4, 5, 6 cortocircuitado del generador, de la máquina síncrona, para hacer una conexión estrella. Y la fuente de 120 volts fijos, terminal 8 y N, va conectado 8 a la terminal 7 y N a la terminal 8 de el reóstato de campo. Después nos dice que ajustemos nosotros la perilla del reóstato para una excitación normal. ¿Sí? La excitación normal es aquí y switchamos hacia abajo el interruptor. Recuerda que ese interruptor para una máquina síncrona siempre debe estar abajo en el momento de arranque y después de unos segundos energizarlo para poder hacerlo síncrono. El punto 3 de la práctica en el inciso A nos dice que ahora nosotros alambremos el circuito o el esquema que aparece a continuación. Ese circuito pertenece a una máquina de corriente directa conectado en su campo en derivación. ¿Qué vamos a conectar? Vamos a conectar una fuente variable, terminal 7 y N. 7 va a un amperímetro de 0.5 o de 500 mA. Salimos del amperímetro a la terminal 1 del devanado en derivación, terminal 5. Salimos en 6 y ese es directamente, que es este cable amarillo, directamente al neutro de esa fuente. Y un voltmetro, que es el voltaje que vamos a generar aquí en la armadura, es este. La terminal roja va al 2 y la terminal negra, la negativa, al 1. Recuerda que aquí sí hay que respetar la polaridad, porque esos instrumentos de medición únicamente miden el positivo, no tienen escalas negativas, entonces se caería aquí los voltajes o las corrientes si no respetas tú esa polaridad. No se quema, no pasa nada. Bueno, sí se llega a dañar por esa conexión errónea, pero aparte de la conexión, te va a dar una mala lectura. Para continuar, en el punto 4 dice el inciso A que conectemos la fuente de alimentación, que el motor va a funcionar y que después de unos segundos nosotros switchemos aquí. Cuando switchamos ahí lo hacemos síncrono y finalmente hagamos variar la corriente de campo IF, esta IF, que es la corriente de campo, y la vamos a ir subiendo
de 50 en 50 hasta 400 miliamperes, ¿sí? Desde 0, 50, 100 hasta 400 miliamperes, de 50 en 50, la corriente del campo en derivación, que vamos a denominar IF, haciendo girar esta perilla, ¿sí? Y vamos a obtener un voltaje generado aquí, ¿sí? Vamos a darle corriente de excitación y vamos a obtener un voltaje de generación. En el inciso E nos dicen que una vez que nosotros hayamos obtenido esos voltajes, desconectamos la fuente, y que el inciso F nos dice que va a haber un voltaje en la armadura a pesar de que esta está abajo y no hay corriente de excitación. Entonces eso va a quedar para tu reporte, ¿sale? Entonces vamos llenando la tablita, atentos con esa tablita, vamos a ir de 0 hasta 400 miliamperes, subiendo de 50 en 50 miliamperes la corriente de excitación. Entonces atentos con los voltajes generados, yo se los voy a ir dictando. Para 0 tenemos aproximadamente 5 volts, no está completamente en 0, tenemos aproximadamente unos 5 volts. Luego aquí nos dice entonces que subamos a 50, por aquí sería la mitad, 50, y tenemos 30 volts. Para 100 miliamperes de corriente de excitación tenemos 50 volts. Para 150, aproximadamente aquí 150, tenemos 80 volts. Para 200 miliamperes tenemos 8, 9, 100 volts. Para 250 aproximadamente tenemos 120. Para 300 tenemos 110, 120, 130. Para 300 miliamperes, 130 volts. Para 350 tenemos 120, 130, 140 volts. Y para 400 tenemos 150 volts de voltaje de corriente directa. Bien, entonces nos dice el inciso E, desconecte la fuente de alimentación, y el inciso F nos dice que expliquen ustedes, y ya para su reporte, por qué hay un voltaje en la armadura a pesar de que la corriente de campo es 0. Eso ya lo vimos, ya por ahí lo analizamos, por qué sucede ese efecto. Punto 5 dice: invierta la polaridad del devanado de campo. Terminé en 5 y 6, entonces lo que estaba en 5 ahora va a 6 y lo que está en 6 va a 5. Nos dice aquí que cuando hacemos esto se va a invertir, o nos pregunta, ¿se invirtió el voltaje en la armadura? Ok, entonces sus ojos aquí. Una vez que yo energizo a 300 miliamperes, entonces voy a excitar aquí una corriente de 300 miliamperes y ustedes me dicen qué pasa con el voltaje en la armadura, si se invirtió. 300 miliamperes, sus ojos aquí. Se cayó, si se dieron cuenta. Sí, espero que en el video se alcance a ver que se cae el voltaje. Se cae. Esto quiere decir que la respuesta para esa pregunta, el inciso C del punto 5, ¿se invirtió el voltaje de la armadura? Sí, sí se invierte, ¿sí? Es decir que ahora está girando al revés, se invirtió. El 6.6 dice: ahora intercambia los cables de este medidor, ¿sí? Ok, los cambiamos en el medidor de 200 volts, los cambiamos y hacemos exactamente lo mismo. Excitamos a 300 miliamperes
y vemos que ahora lo va a poder medir, porque como te decía, aquí hay que respetar la polaridad, y como ya lo invirtió, esto no lo estaba pudiendo medir. 300 miliamperes, me dices qué pasa. 130 volts. Ok, entonces en el inciso C dice, mide y anota el voltaje en la armadura, 130 volts. El inciso D pregunta que si tiene aproximadamente el mismo valor de 300 miliamperes cuando estábamos en el paso 4, es decir, en la gráfica, en la tabla. Entonces, podríamos decir que sí. Entonces, aquí lo único que hace es cambiar la polaridad inversa, ¿sí? Pero no afecta a la generación del voltaje. Nada más cambia la polaridad. Y inciso F, reduzca el voltaje a 0 y desconecte la fuente de alimentación, y pasaríamos al experimento número 2, que son las características de carga.